Asistí al distrito escolar de Norcrest en Maryland durante mis años de secundaria. Era un área relativamente acomodada y a los estudiantes a menudo se les ofrecían numerosas oportunidades de excursión. Como miembro del conjunto vocal, usualmente hacíamos al menos 1 o 2 viajes opcionales anualmente como clase. El año específico que recuerdo, durante mi segundo año viajamos al Hemlock Grove Lodge en Virginia. El viaje en autobús duró aproximadamente 3 horas. A mi amigo Alex y a mí nos asignaron compartir habitación. Desde el momento en que llegamos sentimos que sería bastante tranquilo. Después de todo, era finales de octubre, así que el clima era bastante frío. Nuestro itinerario cubría 3 días y teníamos 5 supervisores adultos. No nos monitoreaban constantemente, simplemente teníamos que informarles a qué actividades planeábamos asistir. El primer día resultó agradable. Alex y yo, junto con un par de otros compañeros de clase que conocíamos, probamos el minigolf. Intentamos escalar un muro de obstáculos. Nadamos en la piscina cubierta y luego cenamos. Después de cenar, regresamos a nuestra habitación y simplemente nos relajamos un rato. Cabe señalar que no todos los estudiantes se alojaron en habitaciones adyacentes. Nuestra habitación en la planta baja tenía una puerta corrediza de vidrio transparente que ofrecía una vista del pequeño lago situado en la ladera. Salimos de nuevo brevemente antes de regresar a la habitación alrededor de las 9:30 p.m. Optamos por dejar las persianas abiertas porque la luz de la luna proyectaba un reflejo fresco sobre el cuerpo de agua de abajo. No teníamos idea de que esta decisión marcaría el comienzo de una experiencia angustiosa. Según mi estimación, pasamos unos 50 minutos simplemente moviéndonos en nuestras camas, intentando encontrar comodidad, conversando ocasionalmente antes de que Alex, cuya litera estaba más cerca de la entrada, lanzara un grito agudo. No comprendí de inmediato lo que estaba sucediendo, por qué había gritado o si estaba bromeando, hasta que mi mirada se posó en la puerta. Era una escena sacada directamente de una película de suspense. Allí, de pie, había una mujer, notablemente alta y delgada, con largo cabello gris pálido, presionando sus manos contra el panel de vidrio junto a su rostro, como intentando obtener una vista más clara del interior de la vivienda. Después de un momento, la mujer simplemente se alejó. Alex me miró, aparentemente esperando a que yo hiciera el primer movimiento para que él se sintiera lo suficientemente envalentonado como para levantarse y correr afuera tras ella. Cuando lo hicimos, sin embargo, no había rastro de ella en ninguna parte. El camino de concreto que corría a lo largo del frente de cada unidad de la estructura estaba vacío. No había nadie en el césped cercano, ni nadie descendiendo la colina. Sin embargo, ambos habíamos visto claramente a la mujer, así que estábamos seguros de no estar alucinando. Al día siguiente, decidimos no informar a ninguno de los chaperones, pero sí compartimos la experiencia con las 2 jóvenes con las que éramos amigos. Cayó la noche una vez más después de un día completo de variadas actividades. Entramos a la habitación por la puerta trasera y nos aseguramos de cerrar las persianas firmemente esta vez. Alex se quedó dormido antes que yo. Yo le seguí unos 40 minutos después. Me desperté abruptamente por el silencio. No pude discernir si algo me había despertado o no. Todo lo que sabía era que algo se sentía profundamente inquietante. Me senté y llamé suavemente el nombre de Alex para ver si estaba despierto. Él no respondió, así que, puramente por instinto y curiosidad,
Giré a mi izquierda para ver cómo estaba, but my sight line to his bunk was obstructed. I looked upward, and looming directly above my bed was the same tall, aged woman. She took 2 steps back before stating, "The secondary entrance was unsecured," then turned and exited through the rear door. I remained motionless in the bed, except for my uncontrollable trembling. Desperté a Alex sacudiéndolo y le conté lo que había sucedido. Verificamos 2 veces el pestillo de la puerta trasera, reajustamos las persianas y acordamos permanecer despiertos el resto de la noche. Ya eran las 3:45 a.m., así que no estaríamos sacrificando una cantidad significativa de sueño. A las 8:15 a.m. nos dirigimos al albergue principal para desayunar. Al regresar a nuestra unidad de alojamiento, preparándonos para finalmente hablar con nuestros supervisores, pudimos ver a la anciana a través del vidrio de la unidad de al lado. Estaba sentada en la cama, manos entrelazadas, postura erguida, mirando hacia la puerta, mirándonos. Inmediatamente corrimos a la recepción del vestíbulo principal para reportarla al personal de la instalación en lugar de a los chaperones. Se sintió extraño. Ninguno de ellos parecía particularmente equipado para manejar la situación. Finalmente, logramos persuadirlos para que nos acompañaran a la habitación de la mujer. Dentro, encontraron a la mujer todavía sentada en la misma postura, junto a un anciano sentado en la otra cama, mirándolos mientras entraban. Al parecer la mujer sufría algún tipo de deterioro cognitivo, pero el hombre también parecía algo desconectado. Había algo profundamente inquietante en ambos, y simplemente no parecían el tipo de individuos que esperarías encontrar en un retiro orientado a la familia. El personal no pediría a la pareja que se fuera como habíamos esperado, so we then informed our chaperones. To make a long story short, after considerable debate between the chaperones and the staff, we had to curtail the trip earlier than planned, and we all headed back home. Alex and I were simply relieved to be departing that place. Cuando estaba en 3er grado, mi clase hizo un viaje a un refugio de vida silvestre rural a unos 70 minutos de nuestra escuela. Recuerdo distintamente que era un día nublado, con una lluvia ligera ocasional. El refugio se sentía algo compacto, pero era bastante adecuado para niños. Contaba con un buen número de recintos, principalmente para fauna indígena más pequeña, nada particularmente exótico. También había un pabellón central sustancial como parte del refugio que albergaba especímenes de animales preservados en exhibición, junto con otras exhibiciones curiosas que no recuerdo del todo. Debo admitir que fui un poco peculiar durante mis años de primaria y secundaria. Me involucraba en comportamientos extraños y solitarios, y mis instructores y mi madre ciertamente lo notaron. Por razones que aún no puedo explicar, mientras recorríamos el pabellón en grupo, decidí entrar a uno de los baños sin informar a ninguno de los profesores. Terminé mi asunto, me lavé las manos y salí al pasillo. No había nadie alrededor. Empecé a caminar por un pasillo diferente, uno que nuestro grupo aún no había explorado. Todavía recuerdo vívidamente la iluminación tenue y ambiental, y las profundas alfombras carmesí que cubrían los suelos de los pasillos. Mi imaginación de 9 años volaba mientras observaba a todas las criaturas fijas y sin vida que alguna vez habían estado vivas, posicionadas detrás de paneles de vidrio. Detuve mis pasos cuando vi a un hombre, obviamente ocultándose detrás de una gran pila de cajas de equipo.
Creo que me reí entre dientes, asumiendo que el hombre estaba jugando una broma. Salió de detrás de las cajas y se me acercó, preguntando por el paradero del grupo. Respondí que no lo sabía. Me agarró de la mano y me instruyó que lo acompañara. Debo haber creído que me estaba guiando de vuelta a la clase. Me condujo a una puerta de servicio que se abría a la parte trasera de la estructura cerca de unos grandes cubos de basura, algunos bancos sin usar y el bosque adyacente. Una vez que estuvimos afuera, su tirón se volvió notablemente más fuerte y su agarre se apretó alrededor de mi muñeca. Intentaba arrastrarme hacia los árboles. No empecé a gritar o llorar pidiendo ayuda, pero recuerdo la sensación que sentí en lo profundo de mi estómago. Una sensación de miedo tan intenso que pensé que podría vomitar. Y entonces una voz femenina gritó a todo pulmón. Era una de las instructoras posicionada al otro lado de una barrera baja. El hombre inmediatamente me soltó y huyó al área boscosa. Momentos después, varios profesores salieron por la puerta de servicio a este lado de la barrera y rápidamente me metieron de vuelta adentro. Los profesores estaban inicialmente enojados conmigo, but simultaneously provided comfort and reassurance. They contacted my parents and the field trip was officially concluded. The facility management contacted the police department. We all reboarded the buses and everyone went home. As my bus was departing the parking area, however, my observant 9-year-old self noticed the man crouched down amidst the trees near the access road, partially hidden by a thick branch, observing the vehicles pass by. Once again, for some inexplicable reason, I remained silent. I was likely too timid at the time or simply too shaken up to vocalize anything. All the other children looked at me oddly for the remainder of the ride home. I didn't particularly care, but I sincerely hope that man never succeeded in abducting an unsuspecting young child like myself on that occasion. De regreso en mis últimos años de secundaria me inscribí en una clase centrada en fenómenos inexplicables y folclore, o algo por el estilo. No recuerdo el nombre exacto del curso. Básicamente cubría acertijos del mundo real e historias inquietantes. Estaba bastante interesado en ese tipo de temas. Estaba tomando la clase junto a un buen amigo a quien me referiré como Chris para esta narrativa. El instructor del curso organizó una excursión a un asentamiento abandonado cercano con una historia oscura. Según los informes, la comunidad se estableció a principios del siglo XX, pero parecía haber sido abandonada apresuradamente poco después de su construcción. El viaje en autobús duró aproximadamente 25 minutos. Todos los estudiantes estábamos cautivados, mirando por las ventanas del autobús mientras atravesábamos un camino bastante accidentado y cubierto de vegetación que atravesaba un denso bosque. El camino finalmente se abrió a un claro. Habíamos llegado. Salimos a la vieja carretera que tenía hierba alta creciendo entre sus grietas. La vegetación circundante llegaba casi a la cintura. Luego estaban las estructuras. Imponentes edificios antiguos de piedra con ventanas tapiadas, todos emanando una atmósfera distintamente escalofriante. El profesor nos reunió a los 30, verificó el recuento y luego comenzó a liderar el camino. El objetivo de esta corta excursión era utilizar las habilidades de observación que supuestamente habíamos desarrollado en clase
para ver si podíamos armar alguna teoría sobre por qué el asentamiento pudo haber sido abandonado hace tanto tiempo. Algunos edificios tenían huecos en las paredes que servían como entradas improvisadas. Incluso había excavaciones cerca de algunas estructuras, aparentemente excavadas para acceder a los subniveles de ciertos edificios, lo que se sentía intrínsecamente extraño. Sin embargo, una estructura en particular se destacaba por encima de todas las demás. Simplemente captó mi atención más que ninguna otra. Mientras el profesor guiaba al grupo principal hacia lo que parecía ser la sala de asamblea central, Chris y yo decidimos separarnos discretamente por nuestra cuenta para buscar algo digno de mención. Mientras nos dirigíamos hacia el edificio más imponente, vimos una abertura en la tierra. Había sido excavada adyacente a la entrada trasera del edificio, que a su vez había sido sellada. Dentro de la abertura había una escalera improvisada que descendía hasta el suelo de piedra de abajo. Intercambiamos miradas y en ese momento ambos entendimos que teníamos que investigar. Chris descendió primero, seguido por mí. Afortunadamente, esto fue justo alrededor de la época en que los dispositivos móviles comenzaron a incorporar funciones de linterna, así que teníamos una fuente de iluminación. La atmósfera allí abajo era innegablemente inquietante. Había un par de latas de bebidas desechadas, algunos grafitis menores en una pared y montones de madera podrida por todas partes. Una escalera de madera ascendía a la oscuridad total, ya que todas las ventanas y puntos de acceso desde arriba habían sido sellados. Ya nos habíamos aventurado hasta este punto como para entrar en el edificio, así que razonamos que también deberíamos subir las escaleras. Yo fui primero, y con cada paso, el gemido de protesta de la madera centenaria me hacía sentir como si pudiera caerme por cada peldaño. Chris le siguió. Este nivel superior del edificio se sentía muy estrecho. Parecía consistir en numerosas aberturas que conducían a diferentes compartimentos más pequeños. Estaba tan profundamente oscuro dentro que nunca te darías cuenta de que afuera era pleno día. Chris y yo realmente estábamos empezando a sentirnos inquietos estando allí y acordamos mutuamente que era hora de salir. Pero justo en ese instante, hubo un sonido distintivo proveniente de una de las pequeñas habitaciones, como algo pesado rascando o golpeando el suelo de hormigón. Una reacción normal habría sido huir, pero Chris y yo nos congelamos, nos miramos a los ojos por un breve segundo. Luego ambos nos arrastramos cautelosamente hasta la abertura de la habitación. Apuntamos nuestras linternas al espacio y luego corrimos. Corrimos escaleras abajo y luego subimos trepando por la escalera corroída de vuelta afuera. Nos reunimos con el grupo, sin aliento. Sin embargo, no dijimos nada para evitar meternos en problemas. Uno de nuestros compañeros estudiantes preguntó qué nos pasaba. Le dijimos que nos habíamos aventurado en una de las estructuras y que en una de las habitaciones, cuando apuntamos nuestras linternas adentro, vimos 3 figuras de pie, perhaps 3 meters away from the doorway, facing Chris and me in a strange alignment, almost as if they were anticipating our presence. As we continued following the group, we paid extra attention to the tall building we had entered from a distance, and before we departed the site, we distinctly saw a person's countenance at one of the upper-level window openings that had not been boarded shut.
We never informed the instructor, fearing disciplinary action. We were left utterly unsure of what to conclude. Were they simply transient individuals seeking shelter there? Were they involved in illicit activities and hiding? Chris unsettles me with his proposition. He suggests they were apparitions of the former residents of the settlement. Nevertheless, the manner in which those three figures were just silently standing there, staring calmly at us the very moment we peered through that doorway, I still cannot erase that image from my mind. Perhaps I will revisit that settlement one day, if only to definitively disprove Chris's idea.